Pasos para un reavivamiento personal. Libro 3. 40 días de crecimiento espiritual. Día 5. La respuesta al amor redentor y cómo permanecer en él. Se nos abre un camino maravilloso al responder al amor redentor de Dios ahora mismo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y permanecemos en él, entonces podemos estar seguros de que nos ha librado de nuestra culpa. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. El apóstol Juan escribió: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Cuanto más íntima sea nuestra relación con Jesús, más felices, más satisfechos y más agradecidos seremos. Y cuando agradezcamos a Dios, siempre tendrá un efecto positivo en nosotros y en nuestro carácter. Incluso somos influenciados por nuestras propias palabras. Por la contemplación nos transformamos. Patriarcas y Profetas, página 490. Por eso es bueno cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo y leemos diariamente la historia de la crucifixión en la Biblia y meditamos en ella. Cuando permanezcamos en Cristo, ya no querremos solamente pecar, pero si cometiéramos un pecado accidental o inconscientemente, entonces se aplicaría 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando tenemos a Jesús, entonces podemos decir junto a Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, la influencia dadora de vida del Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1 y 2. Este estar en Cristo significa permanecer en Él. Esta expresión se encuentra en el Nuevo Testamento 170 veces, 97 de ellas en los escritos de Pablo. Es una expresión diferente de nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, como alguien es por naturaleza, en el reino de Dios. Resumamos. Quien quiera que responda al amor redentor de Dios día a día, experimentará cambios en su vida y en la calidad de su vida que nunca conoció, y al final recibirá vida eterna. Veo esto como el camino real al amor de Dios. Su amor nos quiere bendecir diaria y finalmente salvarnos. El amor de Dios pasa cualquier prueba. La mayoría de nosotros está familiarizado con la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:11 al 32. Un día, el hijo menor va hacia su padre, quien simboliza a Dios, y le dice que quiere irse de la casa y vivir su propia vida. Evidentemente, las reglas y ordenanzas de su padre, los mandamientos de Dios, no le agradan. Antes de irse, el hijo demanda su herencia, a la cual ni siquiera tenía derecho en ese momento. No obstante, su padre le da su parte. El padre le dio completa libertad porque lo ama. Esta es la forma en que Dios se comporta con nosotros. El hijo se fue a un lugar lejano, hizo todo lo que quiso ahí, gastó todo su dinero en fiestas alocadas y mujeres fáciles. Cuando su dinero casi se había acabado, su círculo de amigos rápidamente se redujo. Con el tiempo no le quedó nada. Entonces, para empeorar las cosas, una hambruna golpeó la región donde él estaba. Para poder sobrevivir tuvo que conseguir un trabajo. El único cargo que encontró fue como cuidador de cerdos. Con reticencia aceptó el empleo. El hambre a menudo le atormentaba, pero ni siquiera se le permitía comer los alimentos de los cerdos. Durante este momento de dificultad pensó en su vida con su padre y llegó a la siguiente conclusión: todos los jornaleros de mi padre tienen más que suficiente para comer, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Iré a él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículos 18 y 19. Cuando nos lamentamos por haber pecado contra nuestro Padre Celestial y se lo decimos, a esto se lo llama arrepentimiento y confesión en la Biblia. Él emprendió su viaje de regreso a su padre con sentimientos encontrados. El padre reconoció a su hijo a la distancia. Evidentemente el padre había estado anhelante, observando para ver si venía.
Nuestro Padre Celestial espera anhelante con la esperanza de que ya no andemos por nuestros propios caminos, sino que volvamos a Él. Lleno de compasión, el Padre corre hacia su Hijo, cae sobre su cuello, lo besa aunque su hijo estaba bastante sucio y tenía mal olor. El hijo ni siquiera pudo pronunciar su confesión porque antes el padre llamó a sus siervos. Les dijo que trajeran las mejores ropas y prepararan una fiesta. Claramente el padre amaba a su hijo igual que antes. Dios ama incondicionalmente. Este amor pasa todas las pruebas. Pero eso no nos ayuda si no vivimos con Él. El Padre no podría hacer nada por él mientras que él no estuviera con él, incluso si estaba enfermo o en graves problemas. ¿Cuándo el amor de Dios es importante para mí? ¿Qué hizo que el hijo repentinamente apreciara el amor de su padre? Fue recién cuando se dio cuenta de cuán bien había estado en casa que quiso volver a su padre. La crisis lo hizo caer en la cuenta de lo que sucedió. Por medio de esta vida dura, su actitud insolente dio paso a una actitud realista. Vio que sus supuestos amigos habían amado su dinero en vez de a él, pero su padre siempre lo había tratado con amor, incluso cuando él había sido frío con él. Y estoy seguro de que después de que este padre lo hubo recibido con tanto amor, él nunca pensó en alejarse otra vez. Ahora, este padre pudo mostrar su amor por completo. Recién ahora, el hijo estaba abierto a este amor. Previamente el padre había tenido que guardar sus muestras de amor porque el hijo siempre había sido displicente. Pero ahora no había nada en el camino de una relación íntima entre el padre y el hijo. Cuando me abro completamente a Dios, cuando confieso mi culpa y dedico mi vida a Él, entonces puedo experimentar la plenitud completa de su amor. Solo una persona que se humilla a sí misma ante Dios y se da cuenta de que no merece ser amada por Dios, así como le sucedió al hijo menor cuando regresó a casa, puede ser un verdadero hijo o hija de Dios. Solo aquellos que rinden sus vidas al Padre recibirán al final su herencia, la vida eterna. Orar por amor. ¿Qué debería hacer si siento solo poquito amor por Dios y mi prójimo? Bueno, podemos orar por lo que sea, incluso pidiendo recibir más amor por Dios y nuestro prójimo. Nuestra oración podría ser así: Querido Padre, por favor, ayúdame a amarte con todo mi corazón y con todo mi ser, con todas mis emociones y con todas mis fuerzas. Por favor, obra en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad en este asunto. También quiero ser capaz de amar más a mi prójimo y también ayúdame a ser capaz de amarme a mí mismo. Gracias porque puedo experimentar todo tu amor. Hazme un canal de tu amor para todo lo que me rodee. Amén. Podemos orar para que Dios nos capacite para cumplir Mateo 22, 37 al 39. La educación, la ira y el juicio. Cada persona que se entrega a Dios será educada por Él. Nuestra educación es un asunto importante para Dios. El hecho de anotarnos en su escuela es un atributo de su amor. Quiere hacer de nosotros personas amorosas, capaces e independientes, aunque el tipo de medidas que usa para educarnos depende grandemente de cuán bien aprendamos. Cuando pensamos en el pequeño Samuel, él ciertamente fue desde el principio un muy buen alumno a los ojos de Dios. Como confiaba en Dios, estaba dispuesto a aprender y era obediente a su maestro Elí, antes de que cualquier otra medida educativa desagradable fuese necesaria. Esto tuvo un efecto muy positivo en él y en su entorno. La Biblia dice: y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová. El joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Primero de Samuel 2, 18 y 26. En contraste, los propios hijos de Elí no eran alumnos obedientes, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Primero de Samuel 2, 25. Y así sucedió que llegaron a un mal final. Provocaron la ira de Dios por su ministerio sacerdotal sacrílego. Otro atributo del amor de Dios es su ira. Al principio puede sonar extraño, pero debemos recordar que la ira de Dios no es equivalente a la ira humana. Nuestro ego generalmente juega un rol crucial en la ira humana. Por el contrario, la ira de Dios generalmente está dirigida hacia el pecado
o la conducta pecaminosa, Romanos 1:18, porque lo que el pecado trae consigo es horrible. Otro atributo del amor de Dios es que Él juzga a cada persona de forma justa. Solo Él es capaz de hacer esto, porque Él sabe todo de todos. David ya sabía que Dios es justo, Salmos 7:11, y justicia y juicio son el cimiento de su trono, Salmos 97:2. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer lo que sea que quiera, pero la Biblia nos advierte: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13 y 14. Como la mayoría de la gente en esta época no hace caso a esta advertencia, hay mucho sufrimiento en este mundo. Jesús sabía que las cosas saldrían de esta forma y por eso predijo acerca de nuestro tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. En tiempos difíciles, el conocimiento de que la justicia de Dios triunfará, al final nos fortalece.